Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec y Moisés. Y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Amén, hermanos. Estos son textos muy conocidos por nosotros. Eh, para dar un poco el contexto anterior, tenemos que recordar que el Señor había sacado a Israel de la tierra de Egipto, había abierto por medio de la instrucción de Dios y la vara de Moisés, había abierto el Mar Rojo y el pueblo había podido pasar sin ningún problema y fue librado de Egipto. Después de eso, el pueblo de Israel eh, reclamó que tenía hambre y le dijo al Señor: nosotros en Egipto teníamos ollas llenas de carne y comíamos pan hasta saciarnos, pero tú nos sacaste al desierto para morir aquí. Ese fue el primer reclamo que Israel le hizo a Dios. Entonces Dios, en su bondad, en su misericordia, eh, muchas veces inentendible con este pueblo, hace llover del cielo maná, y también le entrega codornices al pueblo para que sea alimentado. El pueblo de Israel, cuando dice continúa con sus jornadas, cuando dice jornadas, es que cada cierto tiempo ellos iban avanzando, de a poco en poco, entonces sus jornadas son tiempos de avance. En otra jornada, el Señor, el pueblo de Israel le dice a Moisés, tenía sed, y llegaron a un lugar donde el agua era amarga. No sé si lo recuerdan, ese lugar se llamaba Mara. Y el Señor dice, y el Señor transforma el agua amarga en agua dulce para que el pueblo pudiese beber. Posterior a eso, en otra jornada, el pueblo, según lo que leímos ahora en el capítulo 17, el pueblo vuelve a, a reclamar y le dice, les dicen que ellos hubiesen muerto en Egipto, y que tienen sed. Entonces, el Señor una vez más le da una instrucción a Moisés y le dice que tome su vara, la misma vara con la que había abierto el Mar Rojo, y le dice que tiene que golpear la roca de Horeb, y el pueblo fue satisfecho en su sed. Amados hermanos, el pueblo de Israel, eh, el hermano McIntosh, cuando analiza este texto, el hermano dice: Dios fácilmente pudo haber tomado a Israel en Egipto y haberlo transportado a Canaán sin ningún problema, pero para nosotros no hubiese quedado ninguna enseñanza, porque cuando nosotros leemos las jornadas y los 40 años de Israel en el desierto, no hay duda que trae a la memoria y desnuda muchas veces nuestro corazón. El pueblo de Israel por 40 años desafió a Dios y vivió de su providencia, pero también muchas veces fue rebelde y no confió en su mano. El hermano McIntosh dice que nosotros, el corazón del hombre, es tan ingenuo, es tan cambiante, es tan raro, por decirlo de alguna forma, que prefiere poner su confianza sobre una tela de araña que por sobre el brazo poderoso de nuestro Señor omnipotente. Ese es nuestro corazón. Y si nosotros solamente como un
un complemento, si abrimos la escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, versículo 12. Mire lo que dice el escritor de Hebreos con respecto a este mismo ejemplo del pueblo de Israel. Dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El escritor de Hebreos también está citando esto. Está diciendo que el corazón del hombre es incrédulo y que nosotros tenemos que tener cuidado de no caer en eso, porque también en eso hay maldad. Otra versión dice pecado. Volvamos a Éxodo capítulo 17. Y cuando uno va leyendo los ejemplos de Israel, tanto esto de cuando piden comida, cuando Dios transforma el agua amarga en agua dulce, cuando Dios saca agua desde la piedra, pareciera que las respuestas de Israel se repiten una y otra vez. Y no solamente en esta oportunidad, sino que aún cuando Dios, imagínense, Dios ya había hecho llover maná del cielo. Dios ya le había entregado codornices. Dios ya había transformado el agua amarga en agua dulce. Y a pesar de que Israel había contemplado esto, Israel había visto cómo Dios había abierto el mar, Israel había contemplado todo esto. Cuando Israel tuvo sed, Israel le dice, ¿por qué nos sacaste? ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? La misma respuesta cuando tenían hambre. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto? Si nosotros en Egipto teníamos ollas llenas de carne, comíamos pan hasta saciarnos. Israel, hermanos, por más que veía con sus propios ojos las glorias, los milagros, la fidelidad, la incondicionalidad, yo creo que muchas veces Dios hizo oídos sordos a las palabras torpes de Israel y aún a pesar de sus palabras los bendijo. Israel no podía ver esto. Pareciese que Israel era insensible a la bondad, a la misericordia de Dios. Por más que Dios tuviese misericordia de ellos no podían verlo. Entonces, hermanos, esto es un ejemplo del pueblo de Israel y que la Escritura también dice en otro lugar que nos es ejemplo a nosotros. Son enseñanzas para nosotros y de alguna forma desnudan y muestran cosas que están en nuestro corazón. Detengámonos un tiempo, hermanos, para ver algunas figuras en este capítulo 17. Y partamos desde el capítulo 16, sin leerlo. Cuando el Señor hace llover maná, todos nosotros sabemos, porque el Señor lo explicó en los evangelios, y Él dice que el maná era solamente una sombra de Él mismo, y que el verdadero maná, el verdadero pan del cielo, era Cristo, era Jesús, era nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este maná que se hizo llover en el Éxodo era una figura del mismo Señor descendiendo del cielo a la tierra para ser nuestro alimento. Hermanos, el Señor, su pan, cuando nosotros comemos su pan, que es verdadera comida, el Señor dice que nunca más tendremos hambre. Así también el Señor lo dice con su agua. El que bebe de mí no tendrá sed jamás, del agua que yo le daré. Y aquí hay otra figura, Cristo es el maná, pero Cristo también en otra parte, en el capítulo 17, la roca de Oreb. También, hay muchas alabanzas, de hecho hay una muy famosa del hermano Steve Green, que dice que Cristo es la roca de Oreb. Y Cristo es esa roca. Y fíjense que Dios le da una instrucción a Moisés. No le da una instrucción muy precisa, le dice, toma tu vara y con tu vara golpea la roca. Esta roca, para que produjese agua y pudiese saciar la sed del pueblo, debía ser herida, debía ser golpeada, pero no fue golpeada con cualquier cosa, fue golpeada con la misma vara de Dios. Y eso nos recuerda que el Señor Jesucristo dijo,
cuando lo fueron a buscar, le dijo, ustedes no me quitan la vida a mí, yo la estoy poniendo a disposición. Dios mismo golpeó la roca. Es la vara de Dios representada en Moisés que hirió la roca de Oreb. Entonces, cuando Moisés golpea la roca, el pueblo puede saciar su sed. ¿Y qué es esta agua, hermanos? Si Cristo es la roca, el agua representa el Espíritu Santo. Y ese día, esa figura preciosa, significa que el pueblo en medio del desierto pudo saciar su sed. En medio de arenas y roca, el Señor manda a golpear la peña de Oreb y es liberada agua. Una agua que si no hubiese sido golpeada, por más que hubiesen querido, por más que hubiesen deseado, por más que lo hubiesen anhelado, o por más que a alguien se le hubiese ocurrido cualquier cosa, esa roca no hubiese vertido agua. Pero cuando esa roca es golpeada por la vara de Dios, la sed de estos eternos sedientos, de estos miserables que no tenían por dónde ser saciados, son llenados de agua viva. Entonces el Espíritu Santo viene sobre el pueblo. Y eso es una figura también del Espíritu Santo. Pero también después hay otra figura, y que es un poco, tal vez un poquito más difícil de entender. Dice que el pueblo, después de que Moisés golpeó la roca y fue satisfecha su sed, dice que inmediatamente después de esto, en el lugar de Refidim, que eso también es muy importante, porque Refidim es una palabra hebrea que significa lugar de sustento, lugar de descanso. En ese lugar, en Refidim, el Señor golpeó la roca. En ese lugar el Señor apacentó a su pueblo, aun cuando su pueblo murmuró y desafió. Y la Escritura dice, en lo que leímos, que aún Moisés le dice a Dios, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque ya están a punto de apedrearme. Ese era el pueblo de Israel. Entonces, una vez que Dios sacia la sed del pueblo, inmediatamente el texto dice en el versículo 8, entonces vino Amalek. Y Amalek es otra figura, así como el maná del cielo era una figura de Cristo, como la roca era una figura de Cristo, como el agua es una figura del Espíritu Santo, Amalek también representa nuestra carne. ¿Y por qué representa nuestra carne? Bueno, hay varios pasajes donde la Escritura se habla de los amalecitas, pero Amalek era un descendiente de Esaú. Nosotros sabemos que Esaú fue el hombre que cambió su herencia por un plato de lentejas. Nosotros sabemos que los amalecitas están en el libro, en la historia de Esther. Nosotros sabemos que ahora que Amalek, luego de que el pueblo fue saciado su sed y en sombra nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, inmediatamente después de esto aparece Amalek como el primer opositor de Israel. Y Dios en el pasado, Dios siempre peleaba la batalla por Israel. Por ejemplo, cuando Israel fue sacado de Egipto, Israel no peleó ninguna batalla físicamente. Dios peleó la batalla por ellos. Dios fue el que sin que Israel hiciera un mayor desgaste, los sacó, envió las plagas, abrió el mar, los guió, y podríamos decir que Israel fue libre de Faraón, de la opresión de Faraón, sin un mayor esfuerzo por parte de ellos, porque fue la obra de Dios mismo quien los condujo. Pero ahora, esta es la primera amenaza que Israel sufre, pero Dios no pelea la batalla por ellos, sin que ellos hagan nada, sino que Dios le da una instrucción muy clara a Moisés y le dice, toma hombres y envíalos a la batalla. Esta es la primera batalla en donde Israel tiene que enfrentarse, vamos a decirlo así, con un ejército ante otra amenaza. Entonces Amalek representa la carne, el gran problema de la carne. Y de hecho, en varias ocasiones, en otra oportunidad también aparece Amalek como el último amalecita, y en otra parte de la escritura también se dice que ningún amalecita iba a poder entrar en la congregación de Israel. Estaba prohibido por Dios, porque era una sombra, porque era una figura de esto. Y en otra ocasión, no sé si recuerdan, cuando Dios le pide a Saúl que destruya a todos los amalecitas, y Saúl no lo hizo, Saúl perdió su condición de rey, y ahí quedó sin el respaldo de Dios, porque no destruyó hasta el último a los amalecitas.
Esa es nuestra carne y es la figura de que Dios quiere eliminar nuestra carne, nuestro yo, lo que se opone a Dios. Entonces, en este caso, hermano, Israel salió a pelear contra Dios. Y hay una figura preciosa que dice que Moisés se subió a un monte y miraba la batalla entre ambos ejércitos. Y cuando Moisés con su vara levantaba sus brazos, Israel vencía. Pero cuando él bajaba sus brazos, Israel prevalecía. Y dice que Moisés se cansaba ya, porque debieron haber sido mucho tiempo de batalla, entonces Moisés se cansaba de estar parado y de tener sus brazos en alto. Entonces recibió ayuda por parte de varones y que le ayudaron a mantener sus manos. Y también se le puso una piedra para que estuviese sentado. Hermanos, viendo este contexto y esta parte y esta escritura, eh, no podemos dejar de mencionar la dureza del corazón del pueblo de Israel, pero que también habla de nuestra dureza, de nosotros. Eh, Cómo nuestro corazón es tan engañoso, cómo nuestro corazón, y hace un tiempo atrás también compartíamos esto, ¿dónde está nuestro corazón? Pero la facilidad con que viendo los prodigios de Dios en una siguiente jornada, nosotros podemos poner en duda su fidelidad, su bondad, y que nuestro Dios es inmutable. Así es nuestro corazón y la Escritura lo dice en varios lugares. Pero, hermano, detengámonos un poco en esta escena, hagamos una pequeña pausa y en estos tiempos de tanto movimiento, en estos tiempos de tanta información, de tantas noticias falsas, de tantas verdades que son tal vez muchas veces tergiversadas, y tal vez hay muchos hermanos que en el último tiempo aún están un poco confundidos, algunos tal vez pueden estar un poco temerosos de lo que ocurre en general, otros tal vez aún su corazón ya se está deslizando en ciertas cosas. Pero detengámonos un poco, hermano, para aplicar esta palabra a nosotros. Detengámonos, hagamos una pausa y apliquemos estas sombras, estas figuras, y veamos cómo se cumplen en nuestras vidas. Por ejemplo, hermano, ¿tú recuerdas cuando Dios nos sacó de Egipto? Cuando Dios con mano poderosa nos libró de la esclavitud, cuando abrió el mar rojo de par en par para que nosotros pudiésemos cruzar y ni un cabello de nuestra cabeza fue dañado. ¿Tú recuerdas cuando fuiste libre? Cuando Dios te tomó y te sacó de la opresión de Faraón, cuando Dios te libró de la potestad del príncipe del aire, de Satanás. Hermano, ¿tú recuerdas cuando tú tenías hambre y no tenías cómo saciar tu hambre? Y Dios, ¿acaso, desde que le conocimos, desde que nos sacó, no ha hecho llover todos los días el maná sobre nosotros, que es Cristo mismo? Hermanos, ¿Dios ha fallado un día en la porción de maná para ti y tu familia? ¿Ha habido un día en que Dios no nos ha entregado codornices? Cuando tu vida era amarga y esa agua no podía saciar tu sed porque era intomable, tú eres testigo y has visto, experimentado cómo Dios transformó el agua amarga en agua dulce para que tú la pudieses beber. ¿Tú recuerdas, hermano, cuando esa roca de Horeb fue golpeada, fue traspasado su costado para que por medio de su sacrificio nosotros fuésemos reconciliados con Dios y esta sed, este pozo que no tenía fondo y que no era saciado nunca, fue saciado? ¿Podemos aplicar todo esto a nuestras vidas? ¿No es acaso Israel una sombra de nuestro día a día? ¿Acaso Dios nos ha abandonado? ¿Acaso Dios en el día no pone una nube para cubrirnos y en la noche nos guía con una llama de fuego? A pesar de nosotros, a pesar del tiempo en que podamos estar viviendo, porque como se compartía en otros domingos anteriores, podemos estar muy debilitados, podemos recibir consolación de un Dios de toda consolación, podemos estar en disciplina, podemos estar asustados, podemos aún estar un poco deslizados, pero Dios nos ha dejado, hermano.
Esto que Dios experimentó y que lo podemos ver tan literal en la Escritura, ¿ha fallado contigo en tu vida espiritual? Y si Dios, y si Dios fue fiel y bondadoso con Israel, ¿cuánto más contigo? Que su precioso Hijo habita en tu corazón y en nuestros corazones. Hermanos, es un tiempo de tanto ruido, de tanto movimiento, de tantas posturas, de tanta confusión, de tantas falsas esperanzas. Pero nosotros, amados hermanos, nosotros nos detenemos para hacer memoria de la fidelidad de Dios. Nosotros nos levantamos para hacer memoria. ¿O acaso, hermano, cuando nosotros peleamos las batallas, Dios no tiene sus manos levantadas y no hemos ido de victoria en victoria, como dice la Escritura? ¿No es acaso Moisés una figura de Cristo? Y a diferencia de Moisés, hermanos, a diferencia de Moisés, que era un hombre común y corriente, sus brazos se cansaban y había momentos en que la batalla se perdía. Era un hombre, pero si era eso era solo una figura de nuestro precioso Señor. A nuestro Señor sus brazos no se le cansan. Él día y noche intercede por nosotros. A diferencia de Moisés, no muta, no cambia, no se cansa, sino que permanece en el mismo estado siempre. Y abramos la Escritura, hermanos, para reforzar esto de nuevo en Hebreos. En el capítulo 7, en el versículo 25. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, está diciendo, no como Moisés que intercedió en una sola batalla levantando sus brazos y se cansaba, sino que intercediendo siempre por nosotros. Ese es nuestro Señor. Noten el contraste, hermano, entre Moisés en el monte y Cristo en su trono. Nuestro intercesor, nuestro Salvador, hoy no se cansará jamás e intercede día y noche por nosotros. Damos gracias por el Señor Jesucristo. Damos gracias porque estas figuras se cumplen en nuestras vidas. Y, y en el final del texto, hermanos, cuando está terminando el capítulo 17, y dice, fíjense que también dice que Josué, en el versículo 13 dice, y Josué deshizo a Amalec a filo y a su pueblo a filo de espada. Fue rotunda la victoria. Y Dios le pide a Moisés que escriba esto en un libro. Y además Dios también le dice a Moisés que va a llegar el que él va a raer de toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y dice la escritura, y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Jehová Nisí significa Jehová es mi estandarte o Jehová es mi bandera. Eso es lo que Moisés testificó ese día. Y quisiera detenerme un poco en esto, hermano. Moisés levantó un estandarte que decía, y llamó ese lugar Jehová Nisi, un estandarte a causa de la victoria, pero no solamente de la victoria con Amalek, sino que también de toda la fidelidad que venía hacia atrás. Eh, Hermanos, ¿cuál es nuestra bandera? ¿Cuál es nuestro estandarte? Si estas figuras que en el libro de Éxodo se cumplen también en nuestras vidas, y Moisés levanta un altar y dice, Jehová es mi estandarte, Jehová es mi bandera. ¿Cuál es nuestra bandera en estos tiempos? Pues hay muchas banderas, hermano, y podemos abanderarnos con muchas cosas y levantar estandarte por muchas cosas que aún parecen justas. Pero la pregunta ¿es Cristo nuestra bandera? ¿Es Cristo nuestro estandarte?
Hay una bandera que está por sobre todas las otras banderas. Hay una bandera, hermanos, que no se desgasta. Hay una bandera que brilla más que cualquier otra bandera, y es la bandera de nuestro Señor. Que en la gracia del Señor nuestra bandera sea siempre Cristo y solo Cristo. Eh, Quisiera dar contar una historia. El hermano, hubo un hermano eh, en el siglo II, que era Clemente de Alejandría, y este hermano narra cómo falleció o cómo fue el martirio Jacobo el Mayor. Esto no está en la escritura, pero sí es parte de la historia de uno de los hermanos que vivió en el siglo II. Dice que, bueno, en ese tiempo los cristianos eran perseguidos y no hacían nada, no se oponían al imperio, no hacían cosas para merecerlo. Pero por el hecho de ser cristianos, de creer en Cristo, ellos eran acusados. Vecinos podían acusarte, conocidos podían acusarte por si tú eras cristiano, y a Jacobo le ocurrió eso. Un hombre fue ante el imperio romano y lo acusó, y los soldados romanos lo fueron a buscar a su casa. Y se dice que Jacobo se entregó, y cuando iban junto con los romanos camino a su martirio, este hombre que, este hombre que había acusado a Jacobo se paró delante de él y le pidió perdón y cayó a sus pies. Cayó a sus pies y reconoció al Señor Jesucristo como su Salvador. Y le dijo que ese día él no iba a morir solo. Y Jacobo murió junto con su acusador ese mismo día. ¿Por qué este hombre cae de rodillas ante un preso, ante un hombre que pareciese no tener mayor trascendencia? ¿Por qué este hombre pide perdón y se entrega y confiesa al Señor Jesucristo delante de los mismos romanos? ¿Qué vio ese hombre en Jacobo? Ese hombre debió haber visto a Cristo y solo Cristo. Y cuando contempló a Cristo, cayó de rodillas delante de los soldados romanos y se entregó, y ese mismo día murió junto con Jacobo. Hermanos, ¿cuál es nuestra bandera? Si Cristo mismo descendió del cielo para ser nuestro pan, si Cristo mismo fue herido para que de Él fuese vertido y sobre nosotros cayera la promesa del Espíritu Santo, si Él transformó nuestra vida amarga en dulce, ¿cuál es nuestra bandera? Y cuando hablo de esta bandera, yo no estoy hablando, alguien podría pensar que me estoy refiriendo solamente a lo que vivimos hoy día en temas políticos. No, hermano, no me refiero solo a eso. Hay muchas banderas, hay muchas banderas, pero nosotros hemos sido llamados, al igual que Jacobo, al igual que su acusador, a levantar una sola. Porque ese hombre tomó la bandera de Cristo, tal vez la tomó simplemente un par de horas, pero esas horas fueron suficientes para alzarla lo que merecía, lo que era digna de ser levantada, porque le bastaron tan solo unas horas para testificar y ser sacrificado. Y ser sacrificado. Amados hermanos, que la bandera de Cristo sea levantada en nuestras casas, en nuestras vidas, que si hay alguna otra bandera en nosotros, si nuestro corazón se está deslizando por cualquier otra causa, por cualquier otro sustento, por cualquier otra bebida, por cualquier otro alimento, nosotros la dejemos de lado por esta bandera preciosa, por este estandarte que ha sido testimonio al mundo de la fidelidad de Dios por miles de años. Nosotros como localidad, como iglesia, como familias, como individuos, alzamos el estandarte y la bandera de Cristo, porque no hay una bandera más preciosa, no hay una bandera más digna de ser alzada. Que el Señor, hermano, nos conceda gracia de ser, en su gracia, poder ser responsables para poder dar testimonio y poner esta bandera en el lugar que corresponde. Al igual que Israel, hermanos,
a pesar de nuestras dificultades, a pesar muchas veces de la traición de nuestro corazón, de nuestra carne tan engañosa, Dios ha permanecido. Su bondad permanece en medio nuestro, su misericordia permanece. Amados hermanos, que su bandera se alce en medio de nuestras casas. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría, hermano, para poder ser fieles en estos tiempos. Vamos a hacer una oración. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú nos sacaste con mano poderosa de Egipto, Señor. Tú abriste de par en par el mar para que nosotros fuésemos libres de la opresión de Faraón. Gracias, Señor, porque tú eres el pan vivo que descendió del cielo y nosotros te hemos probado, Señor, y testificamos de que tú eres suficiente para nosotros. Gracias, Señor, porque tú transformaste nuestra vida amarga en agua dulce. Gracias, Señor, porque tú en medio del desierto, en medio de nuestra necesidad, fuiste herido, Señor, y derramaste tu Espíritu Santo sobre nosotros. Gracias, Señor, porque tus manos están alzadas para combatir la batalla contra la carne, contra el enemigo. Tú intercedes por nosotros día y noche sin descanso, Señor. Nuestra batalla está garantizada porque tus manos están sobre nosotros. Señor, al igual que Moisés, Señor, nosotros queremos testificar y queremos decir Jehová Nisi. Tú, Señor, eres nuestro estandarte. Tú eres nuestra bandera. En tu gracia, Señor, concédenos que nuestra bandera sea Cristo y solo Cristo. Ante cualquier instancia, ante cualquier situación, aún en cualquier sombra de duda, nosotros con mayor fuerza, con mayor gana, alzamos tu bandera, Señor, para testimonio a los pueblos, para testimonio a todos aquellos que nos conocen. Señor, tú eres fiel, y te damos gracias, Señor, porque permaneces con nosotros hasta el día de hoy. Amén.